Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Le tengo esta pregunta a usted. Si dependiera de usted, de su persona, ¿borraría las religiones del mundo o las mantendría? Considerando que para muchos Dios no se aloja exclusivamente en templos dominados por hombres, sino que está dentro de uno mismo y en todo el universo. ¿Y qué hacemos en este caso con el enemigo de Dios? ¿Realmente este mundo está dominado por él? Esta noche entrevistamos a alguien que nos podría orientar en estas preguntas. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Como siempre, mantenga su mente abierta y las puertas cerradas. Y acompáñenos para hablar de los misterios de un ex sacerdote católico dedicado en la actualidad a sanar a las personas. A ustedes que puso play, muchas gracias. En especial a las personas que nos escriben en iVoox.com, en Spotify y en YouTube. A las personas que nos están empujando hacia seguir este humilde programa. Un abrazo lleno de cariño y misterio como siempre. Un sábado acá, por lo menos en Santiago de Chile, extremadamente caluroso. Ustedes saben, a los que nos conocen, que amamos el frío. Pero aquí estamos en campaña para hablar de misterio. Y a propósito de misterio, el celebérrimo, el que sabe más, el vetusto del misterio, el tío Mike. ¿Cómo está tío Mike? Ahí está en pantalla. Acá estamos con una semana bien movida. Afortunadamente pasó lo que esperábamos muchas personas. Ah, verdad. Vamos a hacer un Sí, pequeño comentario. Adelante. exactamente. Desafortunadamente perdimos a un vecino de niños Claro. y también se perdió la vida de un periodista muy conocido de acá de Chile Sí, pues. también. Paz y amor a esas almas. Oye, tío Mime, antes de presentar a nuestro amigo que está ahí arriba, no en el cielo, pero está arriba, un pequeño paréntesis, mira. Lo voy a presentar primero, disculpa, Vito. Vito Jiménez. Ahí está en plena tío Mimi. Yo lo conocí por TikTok. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por tus ganas de estar acá con nosotros. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Mike. Para mí, de verdad, un privilegio estar aquí, un gran regalo. Efectivamente, en un día muy caluroso, pero espero que la conversación que vayamos a tener pueda refrescarnos un poco también. Exactamente. A veces nos ponemos calientes en el sentido de del debate con el tío Mike, por ese caso. Él es no creyente y yo creyente, aunque no creo en todo. Pero a veces se nos va pero es parte de nosotros. Oye, lo que quería decir antes de comenzar el programa, el sábado pasado, con el tío Mike, estábamos haciendo nuestro programa aquí, haciendo un resumen de lo que fue nuestro 2025. Y dentro de eso apareció el tema, tío Mike, de decretar cosas y poder lograrlas finalmente. Y claro, hacíamos una suerte ahí de chistes y esas cosas. Y yo al final del programa me despedí diciendo: para el 2026 esperemos que todos los países estén en paz, sobre todo Venezuela. Y le digo a Trump: ya, pues Trump, mueva las manos, haga algo. Y a las 5 de la mañana el tío Mimi me llama por teléfono y me dice: prende el televisor, están atacando a Maduro, no a Venezuela, están atacando a Maduro. Así que se cumplió la profecía, tío Mimi. ¿Qué te parece Sí. lo que Yo está pasando? creo que Andrés tiene nexos con la DEA.
Así que yo creo que él sabía del ataque, sabía de todo esto ya. Y que no. Claro, Sí, claro. exactamente. Bueno, eso entre paréntesis, esperemos que las personas espérame que estoy en una pequeña duda. ¿Existencial? No, esas ya las pasé ya. Ya las Es que paso. no me aparece el en vivo, no sé por qué. Supongo que está todo ok. Espérame. Bueno, de todas Espera, maneras, Oye, esto también se transmite, estamos en vivo. sí, sí, digo, Ah, ahora. fantástico. Sí, Mira, en crudo y en vivo. Bueno, sí. créeme que ya Oye, volverán más dudas existenciales a tu vida. Si yo se le Claro. digo explican de nuevo. yo le digo a Vito y a Andrés, me encanta su outfit, como se dice ahora. Y yo soy un ropa vejero, ¿ah? Yo soy un pililo, siempre salgo igual, ¿ah? Sí, Sí, es más así que práctico el tío Mimi. No, es como Einstein. Tiene toda la ropa para el... es la misma siempre, soy como Qué Homero. Resumiendo, excelente. tenemos al invitado Vito Jiménez. Muy amablemente nos otorga esta posibilidad de hablar de todo lo que tenga que ver con el catolicismo, con la fe, con lo paranormal también. Yo lo encontré por TikTok y se lo presenté al tío Mimi y le dije, mira, me gustó lo que hace Vito, así es que aquí está con nosotros. Bienvenido, amigo, nuevamente. Muchísimas gracias. Y una vez más, es un privilegio, un agrado y un placer poder compartir con ustedes. Gracias, amigo mío. Tuvimos un pequeño problema al principio, así que me salté la presentación. Bienvenidos sean todos y muchas gracias por estar aquí. Mira, Juan Manuel Pérez Aranda desde Sevilla, España. Buenas noches para un exorcismo, dice nuestro amigo Juan Manuel. Es nuestro colaborador primero que apareció dentro de nuestro grupo de amigos de Bajo el Umbral, desde allá. Sam Gamgee está paseando el perro, dice que espera volver antes que termine el programa. Yo le pregunto si es perrita o perro, pero esperemos que Sam esté bien. Y eso, tío Mimi, a ver, ¿con qué le gustaría...? No, perdón. Si eres tan amable, Vito, ¿qué hacías tú y qué estás haciendo ahora? Como para empezar a entender qué haces tú, amigo mío. Mira, el recorrido gigante voy a intentar de hacer bien sintético para que la gente se haga una idea más o menos precisa. Claro, Yo, yo primero estudié medicina al salir del colegio y al finalizar la licenciatura ingresé al seminario católico en la Arquidiócesis de Santiago de Chile. Me formé durante 9 años y medio y fui ordenado clérigo, primero diácono en tránsito y luego sacerdote católico. Duré poco tiempo como clérigo, no más de 1 año y medio, 2 años. Si bien es cierto que la consagración comenzó desde el año, o sea, mucho antes. Estuve 11 años de vida consagrada, de los cuales los 2 últimos fueron como clérigo. Luego dejé el sacerdocio y actualmente, además de dedicarme a la teología, también me dedico al coaching ontológico y organizacional y soy maestro de Reiki Usui. Por esas dos últimas cosas atiendo a clientes, coaches, en el caso de coaching ontológico, así se les llama, o consultantes, en el caso de Reiki, y ya prontamente también voy a armar mi propia escuela de Reiki, por lo menos cursos, formaciones para poder iniciar el nuevo Reiki Class. perfecto. Tío Mimi. Mira qué currículum, ¿eh? Yo te deseo éxito en todo, Muchas amigo Vito, gracias, de verdad. Mike. Eh, yo soy un escéptico, ¿me entiendes? Pero, ¿sabes qué? Yo he ido masticando este asunto porque yo antes era muy así como apasionado y decía, no, que esto no tiene que ser así, que acá, que allá. De verdad que criticaba mucho ya la religión y todo. Pero he llegado a una conclusión de que si siempre se ha dicho, por ejemplo, que el Internet es malo. El Internet no es malo. O sea, depende de quién lo use y para quién lo usa. Yo siempre veo esto, la religión está perfecto si la persona tiene una religión. Delante de la introducción, Andrés dijo, ¿es bueno eliminar las religiones? ¿No es bueno? Yo creo que depende de la persona cómo lleva su religión en realidad. ¿Me entiendes? Porque puede que, voy a hablar de algo así, ¿me entiendes? Una religión X, que son los testigos de Jehová, puede que la persona que está al mando de todo eso, ¿ya? No se comporte de acuerdo a lo que ellos mismos hablan, ¿me entiendes?
Pero si a lo mejor la persona que va todos los días al templo, como se dice, lleva una vida en realidad correcta, ¿ya? Y sigue las normas, ¿me entiendes? A eso es lo que me refiero. Yo creo que es necesario la religión, pero siempre y cuando si que la sepa llevar, ¿me entiendes? O creencia, si la sabe llevar. Por ejemplo, lo del Reiki, mi hermana hace Reiki, ¿ya? También. Y ella lo ha llevado bien, ¿me entiendes? Y yo siempre felicito. De hecho, yo trabajo con una persona que hace acupuntura, ¿ya? Que es el profe Carlos. Mm. Y he aprendido harto con él. He aprendido harto como a tranquilizarme un poco también. No tienes que ser tan así, ¿me entiendes? Tan, como te digo yo, Radical, apasionado, apasionado de decir las cosas. claro. Pero eso más que nada, o sea, me he dado cuenta de que depende de la persona realmente. Ahora, déjame compartir contigo que yo también, si bien yo soy creyente, sí me considero escéptico, entendiendo el escepticismo como esa duda o desconfianza frente a la posibilidad de alcanzar una verdad absoluta. Hay, en Claro, ese sentido, más de una clase de escépticos, porque hay escépticos como yo dudamos, yo dudo de esa posibilidad de alcanzar la verdad absoluta. No digo que sea imposible, pero dudo si claro, una persona me dice que la ha alcanzado. Otros escépticos dirán que ni siquiera existe una verdad absoluta como tal. Y claro. ahí en ese sentido, pero ambos coinciden en dudar. Y esa duda yo creo que es un motor precioso para la curiosidad, para la investigación, para la Mm, indagación y también para abrir la mente frente a realidades, frente a pensamientos, a ideas distintas a las propias. Por eso, y ese escepticismo, extrañamente, bueno, lo desarrollé antes del seminario, pero también en el sacerdocio, sobre todo porque muchas veces llegaban situaciones de personas que pedían ayuda porque en sus casas pasaban cosas paranormales, sobrenaturales, y uno, como sacerdote, había sido formado para, en esos casos, comenzar desde el escepticismo, buscando siempre primero causas naturales y luego ir avanzando en la investigación en caso de que se demostrara de una u otra forma que no era algo simplemente natural. Pero a lo que voy es que coincido contigo en este escepticismo. Quizás tú no creas, eso ya no lo sé, tendríamos que mm, averiguarlo. Quizás tú no creas que existe una verdad absoluta como tal, yo sí lo creo, pero sí dudo de que alguien pueda decir, oye, yo sí conozco esa verdad absoluta, yo sé cuál es y quiero compartírtela, que es un poco el proselitismo o a veces el sectarismo de algunas ideologías, ya sean religiosas, políticas o de otro color. claro. Claro, qué buena explicación. Yo también con mi hermana estudiamos Reiki, el nivel 1 y nivel 2, y también practicamos lo que es la meditación y esas cosas. Y, pero tu historia, Vito, tú, a ver, yo tengo amigos, yo he tenido como una historia también con la Iglesia Católica, yo participé activamente de la Iglesia Católica, tengo un amigo que casi se hizo sacerdote y tengo una historia ahí bien atractiva desde lo paranormal con respecto a las sectas satánicas, la brujería, la posesión demoníaca y todas esas cosas. Y también la parte psicológica también. Pero, ¿cómo empieza, para entender, cómo empieza un ser humano a eh, ver el camino hacia el sacerdocio? ¿Qué te lleva a irte por ese camino? Es una pregunta muy difícil porque tú lo planteas para un ser humano y eso es muy amplio porque los caminos son múltiples. Desde personas quizás con dones místicos, por decirlo así, que reciben un llamado frontal y directo, que son los menos, en caso que realmente eso sea verdad en una simple invención de la mente o de la sugestión de la persona. También personas que sienten una inclinación natural hacia ello, otras que en algún momento de de su vida tuvieron una experiencia muy profunda donde la figura de un sacerdote fue importante. Por ejemplo, muere una persona muy querida y ahí aparece un sacerdote que acompaña a la familia, que se hace presente. Es solo por poner un ejemplo. En otros casos es porque uno se ha ido, como en mi caso, por ejemplo, desde Mm, muy pequeño, y eso quizás después, me imagino que quizás vendrá la pregunta de por qué dejé el sacerdocio. Aquí claro, voy a hacer un nativo de eso, pero a mí desde muy pequeño se me inculcó que el sacerdote era el hombre sabio, el hombre que estaba vinculado con la trascendencia, aquel hombre que no estaba tan mezclado con las preocupaciones mundanas,
siempre me ponía como contraste, fíjate, las personas que están casadas están llenas de problemas, deudas, Claro, discusiones, problemas en su trabajo. En cambio, mira el sacerdote, se puede dedicar de lleno a su pasión, que es el servicio, que es la conexión con lo sagrado. Entonces, desde chico yo crecí con esa idea y luego también en la adolescencia, cuando comencé a participar activamente en la iglesia, junto a una vida muy bonita que vive ahí, la vida comunitaria, la vida de servicio voluntario, la vida de misión, la vida de estudio de la teología, ya desde muy adolescente, se me empezaron a compartir y a regalar muchos libros, literatura de vida de santos y santas, y todos eran consagrados, consagradas, ninguno era casado, aunque existen, claro, pero por algún motivo solo me regalaban esos. Entonces, desde muy pequeño se fue forjando en mi mente un condicionamiento, creo yo, que ahora yo me doy cuenta que también condicionó mi libertad y me hizo tener una visión de mundo muy sesgada, pero que para mí era una convicción. Solamente aquel que siga a Jesucristo a través de la vida consagrada, específicamente del sacerdocio, puede alcanzar la plenitud de la felicidad y de la existencia. claro. Entonces, por eso digo que hay caminos muy diversos. Otros obviamente llegan con una libertad mucho más completa, otros llegan por algo místico, otros llegan porque les gusta, les atrae la figura del sacerdote. Hay estudios, y aquí me voy a meter al tiro en polémica, pero hay estudios que incluso muestran que en algún momento de la historia y todavía en algunos lugares, personas de orientación homosexual ingresaban al seminario ya que no se podían casar y la única vía que veían posible era: ¿dónde no me van a exigir casarme? Bueno, Exacto, aquí me van a exigir ser célibe, va a pasar piola, por decirlo en chileno, va a claro. pasar desapercibido. Eh, bueno, no me voy a meter más en esa polémica, salvo que después lo quieran indagar, pero incluso hay estudios en Estados Unidos y más del 50% de seminaristas o sacerdotes declararon homosexualidad, siendo que eran estudios, ¿cómo decirlo así?, con las personas que no eran anónimos. En ese sentido, si fuera anónimo, algunos decían podría ser mucho más. Eh, Claro, pero ese no es el tema, pero lo que voy es que las motivaciones para ingresar a la vida sacerdotal son de muchos tipos. Pero en mi caso sí había algo que me atraía mucho: el servicio, ujú, Dios, por supuesto, y el conocimiento. O sea, Dios, el servicio a los demás y esa sed, esa ansia de conocer, de aprender, de saber cada vez más. Oye, tío Mike, metámonos a ser sacerdote para no tener tantos problemas. Oye, Bueno, voy a. No, ahora que dejé el sacerdocio, puedo decir que confirmo que los problemas de la vida normal, entre comillas, Claro, son de un nivel que yo jamás hubiera sospechado. O sea, tener hijos, el matrimonio, en la vida laboral, la vida social, por eso eh, estoy quedando pelado, pero, mira. pero es de una belleza impresionante. O Exactamente. sea, hay gente que me dice, oye, pero no volvería ya. No, no, la verdad es que no. La verdad Comparto. es que no, quizás ahora la carga es mayor, pero uno está dispuesto a sacrificar algunas cosas, pero porque experimenta algo que es mucho mejor para mí. Quizás Exacto. para hay sacerdotes de mucha convicción y real vocación que para ellos sí están llamados a eso y que sí están bien ahí y hacen mucho bien también desde su posición. Exacto. Gastón Rondán me mandó un mensaje, tío Mike, Gastón de Panamá, al WhatsApp VIP de Podcast Bajo el Umbral, preguntando si había programa. Así que gracias, amigo, por estar ahí en el chat también y preocupado de nosotros. Diego Mondaca, buenas y grandes noches, muchachos. La familia Mondaca. ¿Te acuerdas de Diego Mondaca, tío Mike? por supuesto, ¿cómo olvidarlo? Sí. Don Diego. Qué interesante tópico el de hoy, dice Diego. Saludo al Mimi. ¿Cómo te quiere la gente, tío Mimi? No al dogma, dice Diego. Gastón Rondán dice desde Panamá: la gente hoy en día necesita creer en algo, en alguien por el mundo. Hay que darse cuenta de quién sirve, quién no, quién no. Tener cuidado con los falsos profetas. Martín Tuño, sí. Buenas noches, amigo. Gracias por estar ahí, Martín. Natalius, aquí al lado mío, dando el apoyo también. Tío Mimi, supongo que yo te dije, tengo un ex sacerdote católico. Lo que pasa, Vito, es que nosotros hemos entrevistado, no vamos a decir nombre, pero entrevistamos una vez a un satanista del templo de Satán de acá de Santiago de Chile, y entrevistamos a también un que estuvo a punto de ser sacerdote para pandemia con Cristian Sepúlveda, nuestro amigo de CIFAP Temuco, Mm. mexicano.
Y también Ah, ya. entrevistamos a una persona que es de Talca, sí, también es muy, muy religioso, muy católico. Y con el tío Mimi tuvo ahí un pequeño... Mira, qué lindo. Sí, se cruzó y ¿Tuvo algún problema porque el tío Mime es muy crítico de las religiones, y sobre todo de la religión católica? Entonces supongo que esta noche, tío Mimi, tus colmillos están afilados, no para comer carne, como siempre, sino que para hacerle las preguntas pertinentes a nuestro amigo Vito con respecto a la Oye, religión católica. oye, pero qué interesante lo que dices, porque yo estuve en un live de TikTok de el templo satánico de aquí de Santiago. ¿En serio? Mira. Y fue, sí, fue súper entretenido, pero no estuve viendo el live, sino que Claro, participé. E interactuamos con el sacerdote, ya no me acuerdo el nombre, por supuesto, pero hicieron una liturgia y después abrieron el espacio para poder conversar y yo quise, y fue súper interesante, pero en ningún momento fue debate. De hecho, tuvimos claro, muchos puntos de coincidencia en algunas cosas, fue muy respetuoso él, yo también, por supuesto. claro. Eh, pero aquí viene la importancia del sano escepticismo, que no es criticar por criticar, es ese deseo de conocer efectivamente y exige un examen crítico de las creencias, de las afirmaciones propias y ajenas, y la Exacto, posibilidad de que las propias creencias se vean cuestionadas, cambiadas, y también que las creencias ajenas sean aceptadas después de un examen crítico. Y eso creo que es la belleza de salir de los dogmatismos, porque yo puedo adherir a una religión, pero para, y aquí viene algo al tiro que uno podría decir, oye, pero siempre en la iglesia cuando los curas predican dicen, oye, pero que esto de ser católico a su manera no es ser católico. Yo digo que no, uno como ser humano tiene libertad en todo sentido. Y yo puedo adherir a una religión aún sabiendo que no adhiero a la totalidad de la misma, porque exacto, quizás hay muchos valores, algunas creencias e incluso algún servicio que prestan a nivel social que para mí sí es valioso, sí es real, pero hay otros que no. Hay otras cosas que hacen, otras cosas que creen y enseñan con las que no necesariamente tengo que comulgar. Pero justamente para eso se requiere ese escepticismo sano que me permita cuestionar, dudar, buscar con apertura y no caer en el dogmatismo. exacto. Aquí Diego Mondeca dice no. Espérame. Ahí sí, no se puede criticar algo que no conoces. Sí, hay una regla, debiera ser una regla de oro. Mm. Hay que conocer. Tío Mimi, Sí, ¿sabes qué me llamó mucho la atención lo que dice Vito? Que yo tenía un amigo que, bueno, tenía poder adquisitivo y el padre lo envió al Vaticano a, a hacerse sacerdote y él vio también lo que dijo Vito acá, que son muy diversas las razones por las que se va al sacerdocio. Y ahí en eso estoy totalmente de acuerdo con él. Son innumerables las razones, ¿me entiendes? Eh, lo que pasa es que, bueno, Andrés dice, yo siempre he sido crítico del catolicismo porque a lo mejor me quedé impresionado con el medievo, ¿me entiendes? En el medievo yo creo, digamos, muy humildemente que se cometieron muchas atrocidades, ¿ya? Y que se le adjudica a una religión y que se le adjudica a lo mejor a algunos pocos que llevan la religión como corresponde, ¿me entiendes? Entonces, eso es más o menos, no sé, el Papa era prácticamente un dios, ¿me entiendes? Entonces, y habían personas, no había un filtro como el que sé que hay ahora, ¿me entiendes? Que no, hay, no sé, entrevistas psicológicas, ¿me entiendes? Hay filtros, no como antes, ¿ya? Y lo que yo siempre digo, o sea, si tú motivo para ser sacerdote encuentras que es el correcto y no para escapar de algo, y yo creo que está bien. Para escapar de algo tienes muchas opciones, ¿me entiendes? Pero realmente en eso hay como, habría que verlo, ¿me entiendes? Bueno, y en ese sentido, la religión, la fe, el creer en algo trascendente más allá de que sea real o no, yo sí creo que existe Dios, aunque, bueno, eso ya es otra conversión. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es Dios? Ya es otro punto. Ah, Pero sí soy teísta, pero, pero pensando en Chesterton y en Lewis, ambos
escritores de literatura, pero también grandes pensadores de la teología y la filosofía. Chesterton decía que en un libro que el primer efecto de no creer en Dios es perder el sentido común. Y Lewis después llevaba esto un poco al extremo y decía que el que no cree en Dios comienza a creer en cualquier cosa. Pero en el fondo lo que había de fondo cuando uno lee sus escritos es que la fe en algo trascendente proporciona cierto marco para la realidad, un marco que de alguna manera delimita para poder madurar humanamente e intelectualmente sin, por decirlo así, empezar a creer en cualquier cosa sin crítica alguna. Porque uno pensaría que cuando dicen esto es fideísmo, oye, hay que creer porque es necesario creer porque Dios existe y es innegable, pero en el caso como lo presentan ellos es la importancia de creer en algo trascendente, en este caso nosotros podríamos decir, llámalo como tú quieras, es que te da cierto marco y ciertos límites, porque si no, eh, estoy siguiendo a estos dos pensadores en esta reflexión, la gente se vuelve muy susceptible a aceptar ideas que quizás no tienen un fundamento racional o razonable. Eh, de ahí que, ahora, con esto no digo que los ateos no tengan esto, porque incluso los ateos tienen ciertas nociones, quizás inconscientes, ya si entramos en la psicología, sobre algo que es inexplicable. De ahí que también surge ese deseo por la profundización en la ciencia, en el conocimiento, quizás sin Claro. revestirlo de la imagen de un Dios, pero siempre hay el deseo de buscar algo más, porque creemos que hay, por ejemplo, en ciencia una teoría unificada de la realidad que los físicos buscan. Pero porque siempre el humano aspira a más, tiene este deseo religioso, sin necesariamente estar vinculado a la figura de un Dios. Pero finalmente esa creencia en algo que está más allá también nos da un marco de referencia para no creer cualquier cosa sin cuestionarla. Incluso en este mundo de las energías del Reiki, de repente hay cosas que incluso para mí son disparatadas. Algunas que solamente puedo creer porque he experimentado a través del Reiki, algunas cosas maravillosas, y otras que de frentón yo digo, ya suena muy bonito, pero también suena un poco descabellado y mientras no tenga una experiencia directa para comprobarlo, estudiarlo, o algún razonamiento que me diga algo así, no tengo por qué creerlo, por más que las personas digan, oye, pero es que está vibrando bajo, no me importa. Prefiero ser crítico y un buscador sincero de la verdad, sea aunque nunca llegue a ella en su totalidad. Claro. Martín Tuñón dice, ayer casualmente vi una serie en Netflix sobre el padre Marcel Marcel. ¿La han visto? Sí. Yo la estaba viendo, pero no sé por qué no la terminé de ver. Ahí está. Estas son ¿Eso las... es ¿esa es nueva? Creo que sí. Yo la Mira, estaba no viendo. sabía que había una serie de él. Sí, sí. Ya la quiero ver. Sí. Ya la quiero ver. Buena recomendación, amigo Martín. Bueno, mi hermano, el tío Mike, está muy caballero, está políticamente correcto el día de hoy. ¿Eh? Yo quiero No, lo que pasa, tenemos adelante un ex sacerdote católico, tío Mimi. Pregunte sobre sí, Dios, sobre los sacerdotes, la Virgen María no, y todas las cosas. ¿sabes lo que pasa? Es que yo estoy más entusiasmado en avanzar con esto. Me voy a saltar muchas cosas. Andrés me dijo que algo de exorcismo y cosas así. Y yo tuve un amigo, hace tiempo que no hablo con él, que era sacerdote ahí de la iglesia de los, que está en estado con, ay, en estado con Agustín, de ¿Agustinos? los agustinos, sí. Perfecto. Iba regularmente a hablar con él y ¿sabes qué? Paradójicamente hablábamos de todo menos de religión. ¿Entiendes? De verdad. Después se fue al Cajón del Maipo y de ahí no supe más de él. No sé qué habrá pasado. Espero que esté bien. Y él me hablaba cosas de exorcismo, que él no lo hacía, pero sí participó en algunos. Y hay una pregunta que, mira, mis preguntas a lo mejor van a ser muy tontas algunas, aunque dicen que no hay pregunta tonta. En el asunto del Reiki de la energía, ¿se puede percibir que una persona esté poseída, por ejemplo? En Ya. este contexto lo hablo, mira, disculpa. Tú le haces Reiki a algo, y estoy hablando desde la ignorancia, porque de Reiki no sé prácticamente nada. ¿Se puede percibir eso? ¿Se puede decir esta persona está bien? ¿Esta persona está cargada, como se dice así, coloquialmente? Ya, aquí hay dos cosas distintas que tú planteas. Una, si yo puedo percibir ¿Mm? si la persona está poseída o bajo la influencia de algún tipo de entidad ¿Mm? angélica,
prefiero decir angélica porque los demonios también son ángeles. Exacto. Y la palabra demonio tiene una connotación muy peyorativa a causa del el judeocristianismo en nuestra sociedad. Entonces prefiero decir eso, pero y otra cosa es estar bajo algún tipo de carga energética, por decirlo así, negativa. Ya, Eh, Como reikistas, aquí hay algo súper importante. Lo esencial del reikista primero es el estilo de vida de Reiki. No voy a profundizar ahora en eso, pero el Reiki es un estilo de vida, tiene una filosofía de vida que es independiente de la religión o creencia que tú profeses. Un estilo de vida cuya base son los 5 principios de Reiki, pero que también tiene una serie de prácticas como el auto Reiki, el Outarijo, muchos otros. Pero y dentro de todo ese estilo de vida también hay técnicas de canalización energética, ya sea a través de la mirada, del soplo o de las manos. Cuando yo hago una sesión de Reiki, ya sea presencial o a distancia, lo esencial es canalizar la energía, sin importar si yo como reikista percibo o no percibo algo. Porque, y eso para mí es súper importante enfatizarlo, yo como reikista sí percibo muchas cosas, pero desde la infancia lo hago. Y hay otros reikistas que a veces se sienten mal. Tengo colegas que dicen, oye, pero yo no siento nada, yo no veo espíritu, yo no... Es que no importa. Lo esencial del Reiki es primero vivirlo y en el momento de la canalización, canalizar la energía. Da lo mismo que uno como reikista perciba o no perciba algo. Si se percibe, maravilloso. Servirá para comunicárselo al consultante, a la consultante, esperando que sea de provecho para ella, pero no para la propia curiosidad, aunque también ahí uno puede aprender mucho, pero lo esencial es la canalización. Ahora, en algunos casos, como yo, sí percibimos cosas y conozco a otros que perciben mucho más, pero eso ya por otros dones y otras capacidades que se han ido desarrollando en el camino. Ahora, respecto a si se percibe una posesión, yo creo que debe haber algunos reikistas con ciertos dones que sí, pueden hacerlo. En mi caso no ha pasado, pero porque también aquí hay que entender algo desde la cosmovisión judeocristiana. Dios, Dios le permite a las entidades angélicas actuar a sus anchas, pero a veces pone ciertos límites. Pero los demonios, como ángeles, son sabios, son inmortales, son espíritus no limitados por las realidades de la materia y tienen un conocimiento y una experiencia inmensos. O sea, nos preceden en existencia eh, de manera infinita. Entonces, un demonio perfectamente puede decir, "Ah, no me voy a dejar ver, me voy a ocultar. Por más que yo sea una persona con grandes dones, quizás a ese demonio jamás lo voy a percibir, salvo que Dios lo permita. Pero aquí viene algo también importante. Si hay maneras, incluso si yo no logro percibir, si yo no logro percibir como requista nada, en caso de energía, sí, a mí se me hace mucho más fácil cuando ya comienzo a imponer manos y después al final de la sesión yo le digo a la persona, le digo, antes de que tú me digas cualquier cosa, déjame decirte yo lo que sentí, para no verme influenciado por lo que tú me puedas decir. Y luego lógico. corroboramos si en algo se acierta, si que no, si te hace sentido. Pero lo que sí se usa mucho son anexos instrumentales. Anexos instrumentales en el Reiki son, por ejemplo, algunos símbolos que se van revelando a medida que pasan los niveles, desde el nivel 2 en adelante sobre todo, pero también otras herramientas como la radiestesia, ya sea a través de varillas o a través del péndulo. Y con eso uno sí puede hacer preguntas y averiguar mucho más cosas, desde si la persona está bajo el efecto de algún tipo de brujería, si está con algún tipo de carga energética y en qué zona de su cuerpo, si tiene algún tipo de enfermedad oculta o cuál es el origen de algún malestar, en qué plano se encuentra ese origen. Y también ahí, yo no lo he hecho, pero también uno puede preguntar por presencia de entidades. Ahora, Claro. eso también siempre va a tener ciertas limitaciones, porque por ejemplo, si yo le pregunto al péndulo, oye, ¿hay una presencia demoníaca acá? Inmediatamente yo voy a estar, ¿cómo decirlo así?, influenciando la respuesta por lo que para mí es el demonio. Si un satanista usa el péndulo, quizás va a ser distinto. Porque si un exorcista católico pregunta sobre el demonio, hay algunos que usan radiantes y péndulo, claro, para él el demonio, sí o sí, por ser demonio, tiene una connotación negativa, destructiva, maligna. Para un satanista no. Claro. Entonces, en el fondo, el sacerdote está preguntando, oye, ¿aquí hay algo maligno, negativo? Y el satanista está preguntando por la presencia de un ente que no necesariamente es maligno para él. Entonces, también eso puede influir en las respuestas. Mira, acá Diego Bandaga dice que se haga el chorizo ahora el tío Mimi. El chorizo acá en Chile significa que se haga el valiente, para los que nos escuchan desde fuera. Que se haga el Tío valiente mío, ahora el tío Mimi con o un... Mike, tío mío Mike, hasta el chorizo nomás. Porque Sí, créeme,
yo te va a reír mucho, pero yo cuestiono tanto las mismas cosas que yo creo actualmente que no me importa que me las cuestionen por completo. Eso No, Eh, siempre lo decimos acá, Vito. A pesar de que yo tengo mis creencias y no creencias, el tío Mimi no es creyente, eh, le han pasado varias cosas extraordinarias que quizás si tenemos tiempo te voy a mostrar algunos registros que tiene él de psicofonía y de movimientos de objetos. qué maravilla. Es una locura. Aquí los tengo yo, lo vamos a ver después. Increíble. Él sigue sin creer. Entonces, Mm. Claro, se yo creo, pueden siempre buscar explicaciones alternativas a las pero oficiales, si se puede decir claro, así. sí, disculpa, David, pero bien cortito. Yo siempre insisto en lo mismo. Yo creo en los universos. Yo creo, por ejemplo, universos paralelos, dimensiones, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas. Pero siempre yo le digo a mi hermano que dejo en un lado, yo le digo objeto de estudio. Por ejemplo, algo que no se puede explicar, lo dejo en un lado de cerebro, que es objeto de estudio. O Yo sea, creo que no esa es puedo decir, la... ¿Mm? No, dale, ¿Sí? dale. No puedo decir sí, no creo, no creo, porque me gusta investigar más, ¿me entiendes? De eso. Y acá, como se dice en Chile, le echan carbón, porque obviamente que yo sí, siempre he sido crítico, pero en esta oportunidad me gustaría más aprender de lo que tú haces, porque igual a veces con Andrés no nos extendemos demasiado, a veces 2 horas y media de programa, ¿me entiendes? Que a criticar a lo mejor por qué tú eres sacerdote. Yo te podría preguntar también por qué siempre el sexo se ve como sucio en la religión católica, ¿me entiendes? ¿Por qué los vamos, sacerdotes no pueden tener sexo? ¿Me entiendes? vamos con esas Porque, preguntas, tío Mimi. Si ahí está Vito para Sí. no, contestarle. pero es que Ahora, lo y que ahora pasa es que deja... a mí me interesan más las otras cosas Claro, que hace Vito, que tiene que ver con lo paranormal, ¿me entiendes? claro. Pero ya, yo preguntaría, ¿por qué el sexo se ve como sucio? Siempre se ha visto como sucio en cuanto a la religión, ¿me entiendes? Si algo tan bonito y algo tan natural, por Y algo tan ejemplo. placentero, hay que decirlo. También, Claro. pues, por Sí. supuesto, obvio. Ahora, antes de responder a tu pregunta, solo retomar algo. Tú hablaste de los universos, o de los Claro, multiversos. Yo creo que ahí está también la belleza del pensamiento humano y de la capacidad humana de desarrollar su intelecto, que es una capacidad única en la naturaleza, por lo menos del planeta Tierra, tal y como lo claro. conocemos. Y es parte de la deriva evolutiva y siento que es un regalo ya sea de Dios, un regalo de la evolución, como quieran verlo, pero esa capacidad de explorar con la mente y de elaborar teoría. Por ejemplo, solamente aquí como un botón de muestra, uno podría decir, oye, yo creo en la reencarnación y otro, oye, yo no. Pero quizás, oye, ¿creen en el universo paralelo? Sí. ¿Y qué tal si las personas cuando entran en un profundo trance hipnótico o meditativo no están conectando con vidas pasadas, sino con una conciencia propia, pero que está viviendo de manera simultánea en un universo alternativo? ¿Quién sabe? Claro, Solamente lo dejo ahí planteado. Eso es lo que yo Entonces, siempre sí, defiendo. claro, Por, porque nuestra mente es muy limitada y piensa en pasado, presente, futuro. Claro, reencarnación, alguien vivió en el pasado, estoy viviendo ahora y voy a vivir en el futuro. Quizás no, quizás todos estamos experimentando todas estas vidas y posibilidades en diversos universos. ¿Quién lo sabe? Esa es la belleza claro. del pensamiento y de la capacidad de abstraerse y de soñar y Eh, de cuestionar también. Ahora, ya, Andrés quería decir algo, sí, después no, sí paso a tu pregunta sobre el sexo. retomar, claro, retomar esa pregunta por el celibato sacerdotal y por qué hay personas que dicen que lo exigen, otros que no. Entonces, cómo lo viviste tú, cómo lo entiendes tú para explicarnos a nosotros? Ya, antes del celibato, el tema de la sexualidad. Hay varias vertientes, varias corrientes dentro del mismo judeocristianismo. Una primera y mayoritaria en la teología, extrañamente, tiene que ver con la belleza de la sexualidad. De hecho, bíblicamente, el sexo es algo precioso y es un don de Dios que tiene una finalidad, por supuesto, y ahí después ya se entra en diferentes debates morales, porque la finalidad es, por una parte, unitiva, es decir, para el placer de la pareja, pero luego procreativa. Y ahí digo que entra el debate moral, porque ya, pero si yo quiero tener sexo y experimentar el placer sin necesidad de procrear, o si tengo orientación homosexual, ¿qué pasa ahí? Pero más allá de eso, en el trasfondo está que la sexualidad es algo positivo y es creado por Dios. ¿Por qué? Y aquí viene lo interesante, en Génesis, cada vez que Dios está creando algo,
al final de cada día de creación, toma distancia, observa su obra y dice, y vio Dios que era bueno. Y dentro de eso está la creación del ser humano sexuado, por lo cual podemos decir que la sexualidad es algo positivo y deseado por Dios. Luego ya entran los límites morales impuestos, obviamente, a lo largo de toda la escritura y de la tradición teológica que tienen que ver con bien. El sexo es bueno, pero dentro de ciertos límites. ¿Qué límites? Ahí va a depender mucho, mucho de el periodo histórico, de la cultura y de la religión. Porque, por ejemplo, hay límites, si vemos en el Antiguo Testamento, los patriarcas, claro, obviamente querían dejar descendencia, pero podían meterse con prostitutas o con esclavas. Y eso no era cuestionado moralmente. Sí podía tener otro tipo de cuestionamiento, como, oye, dejaste embarazada a esta mujer, a esta prostituta. Eso va a tener un problema, pero no porque fuera algo inmoral para ellos, sino porque, oye, vaya a tener descendencia, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, luego se fue haciendo más exclusivista el matrimonio, pero con la libertad de divorciarse casi cuando quisieran, en el caso del judaísmo más antiguo. Claro, Y luego ya en el cristianismo, que Jesús dice, bueno, volviendo a los orígenes, que lo que Dios ha unido no le separa el ser humano, incluso si un hombre simplemente ya desea una mujer en su mente, está fornicando, entonces ahí ya se llega a una connotación más estricta, no negativa del sexo, pero sí más estricta en cuanto a los límites para que el mismo se pueda ejercitar. Y eso es lo primero. No hay una condena directa a la sexualidad, sino a los límites que son cuando estos se transgreden. Ahora, esos límites sí son muy estrechos y obviamente dependen mucho de la cultura donde surgieron estas religiones. No hay que olvidar eso, porque obviamente hay expresiones de sexualidad muy variadas a lo largo de la historia de las religiones y de las culturas. Nosotros tenemos por el judeocristianismo, nuestra cultura occidental, muy metido en la cabeza que la sexualidad es varón, mujer, unidad, procreación, la familia, pero no todas las culturas son iguales. claro. Así que eso es lo primero. Pero sí hay que reconocer que hay una vertiente teológica, quizás primordial, que exalta la sexualidad como algo hermoso y querido por Dios, porque también hace al ser humano co-creador, es decir, lo hace semejante a quien lo ha creado en esta como visión. Luego ya viene todo el tema de la moralidad. San Agustín aquí también es muy influyente y el estoicismo. El estoicismo cuya filosofía también adquieren muchos. Bueno, San Agustín, obviamente, que fue maniqueo y que también él gustó de los placeres de la carne, por decirlo así, y luego toma distancia de los mismos, se hace muy extremo en contra de eso. Eh, y por una vía muy platónica o neoplatónica. Entonces se distancia un poco de la materia, por decirlo de alguna manera. Y ahí comienza toda esta disquisición. Oye, tomando el estoicismo, tomando el neoplatonismo, oye, el cuerpo es cárcel, es la cárcel del alma, algo que no es propio de la Biblia. El cuerpo es una cárcel, el cuerpo y sus pasiones. Por lo tanto, hay que practicar la virtud, cuidarse de los vicios o pecados capitales. Y ahí es cuando ya la sexualidad sí comienza a tomar una connotación más negativa. El origen de esta connotación no es bíblico, si bien en la Biblia, a medida que va avanzando desde el Antiguo Nuevo Testamento, se va haciendo cada vez más estrecho y estricto el ámbito en que se posibilita y permite el ejercicio de la sexualidad. Eh, Ahora, Sí, el catolicismo más actual obviamente sí tiene, obviamente, todos esas limitantes. claro. Se ha ido purificando mucho esta imagen negativa del sexo, Bueno, no así quizás, los límites morales para el ejercicio del mismo. Claro, Pero ahora sí se ha vuelto a conectar con la belleza de la sexualidad y a entenderla, y también gracias a la psicología se han abierto esas interpretaciones, y también a esta visión de la sexualidad como algo no simplemente reducido a lo genital, que eso también no lo conocían muchos los antiguos, por lo menos en el mundo judeocristiano. La sexualidad va mucho más allá de la intimidad sexual. La sexualidad pasa por el cómo yo me relaciono, porque soy un ser sexuado. La forma en que yo me comunico con hombres y con mujeres, la forma en que me relaciono con mi cuerpo, con mi persona y con los demás, ya es un ejercicio de mi sexualidad. Y en algunas ocasiones se va a hacer concreto por medio de la expresión genital, es decir, el coito, por decirlo de una manera más específica, más claro. terminológica. Pero obviamente, si eso es de una belleza y una amplitud hermosa. La sexualidad no es algo, como decir así, para el dormitorio, sino que impregna todo mi ser. Pero obviamente el cristianismo, el catolicismo, el cristianismo evangélico, siguen con una visión muy estrecha en cuanto a los límites de posibilidad moral para el ejercicio de la misma.
Claro, y ahí entra, como para terminar el tema, tío Mike y Vito, ahí entran las personas ultra religiosas, que son el Mm. cáncer de todas las creencias, y pasa en todo, no solamente en el catolicismo. Pero le voy a hacer caso al tío Mimi esta vez. Creo que el tío Mimi, vamos a tener que reunirnos de nuevo con Vito, tío Mimi, para hablar Feliz, exclusivamente feliz. de la Iglesia Católica, porque te veo muy, muy correcto, tío Mimi. A veces No, se me desborda y tengo que volver al rebaño, esta oveja descarriada, y ahora está como muy correcta. Tío Mimi. no, ¿sabes lo que pasa? Es que no me repito demasiado cuando hablo de religión y todo. Todo el mundo sabe que yo soy ateo. Por ejemplo, cuando hablan de brujería, yo no creo en eso. Yo no creo que una persona le vaya a hacer daño a alguien así a distancia y todo eso. Bueno, es que es mucho de qué hablar, ¿me entiendes? Sí. Son muchas No, cosas. si Pero, esperemos, Vito, que este sea el primer encuentro, tío Mike. De claro, varios. pero como nuestro invitado es muy interesante, entonces trato como de avanzar un poco Sí, sí, a la entiendo. experiencia que ha tenido Vito, en Y realidad. vamos para allá, pues, hablemos de lo paranormal, tío Mike. ¿Qué te parece? Vamos para allá, vamos para allá. Vito, mira, pregunta básica. ¿Existe el bien y el mal como los cristianos lo conocemos? ¿El diablo, el demonio, Satanás, Dios, Jesús, el Espíritu Santo? ¿Existe el mal, como se ve en las películas también? La lucha entre el bien y el mal, el demonio, Dios, los ángeles. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Mm. Aquí hay muchas preguntas en una, pero voy a quedarme con ¿existe el bien y el mal? Eso. Hay un famoso exorcista, Antonio Fortea, Oh, que muy tiene bueno. incluso tiene un canal de YouTube y tiene un libro precioso que se llama Historia del Mundo Angélico. Que lo censuraron. Pero- sí, Sí, pero lo censuraron la Iglesia sí, Católica. teológicamente fue cuestionado, pero es precioso, es Sí, profundo. Pero tiene otro libro cuyo nombre no recuerdo, y en él habla sobre el mal y su existencia. Hay una gran corriente teológica, e incluso filosófica, que usan incluso una metáfora, dicen, no existe el frío, existe la ausencia de calor, sí. no existe la oscuridad, existe la ausencia de luz, no existe el mal, existe la ausencia de bien. Y Antonio Fortea se atreve a cuestionar eso, porque él, como gran estudioso de la historia, le fascina la historia, dice que cuando llegó a estudiar a fondo a Hitler y el nazismo, y toda la cosmovisión que se creó en el nacionalsocialismo alemán, y todo lo que hubo detrás, dice, al estudiar eso dije, el mal sí existe, no es simplemente una ausencia del bien. En mi vida, obviamente, yo también he estudiado mucho y también he tenido experiencia con personas que puedo decir, aunque cuesta, pero uno incluso en personas a veces asaltantes, en todo tipo de personas uno puede decir, ya, incluso en las más malas que he conocido, puedo encontrar un resquicio de bien. Pero hay personas, en mi caso creo que he conocido uno o dos en mi vida, que digo, estas personas son perversas, tienen una maldad Sí, terrible, una oscuridad única. Yo sí creo que existe el mal, por mi propia experiencia. Si me la cuestionan, podría ser y tendría que volver a revisar, pero, pero por el estudio de la historia, por la propia experiencia con lo paranormal, pero también por la experiencia humana, yo me atrevería a decir que sí existe el mal, pero también su contraparte, el bien. Ahora, no me atrevería a decir necesariamente que es como una lucha, como una guerra, creo que sería simplificar mucho. Como no, sí existe Dios, existe el demonio, ya, pero si Dios es Dios, entonces podría hacer desaparecer el mal en un instante. ¿Por qué no lo hace? No, pero que él tiene que respetar la libertad. Bueno, pero entonces, si Dios quisiera así, podría entonces eliminar todo el sufrimiento del mundo, pero no lo hace. Entonces, eso nos hace entrar en otros debates y cuestionamientos. Pero, pero sí creo en la existencia de ambos, pero sí cuestiono el que sea una lucha constante. Porque yo cuando quiero hacer el bien, no lo hago porque quiera luchar contra el mal, sino porque deseo y anhelo hacer el bien, y porque disfruto haciendo el bien, y porque me regocijo viendo los frutos que ese bien puede provocar, no porque estoy luchando contra el mal. Sí habrá otras ocasiones y otros bienes que puedo hacer que sí van en contra directa de algo que yo considero malo. Pero siempre tengo que ser muy consciente de que quizás algo que yo considero malo, para otra persona no es malo. claro. Porque, por ejemplo, yo Sí, puedo luchar por los derechos de la comunidad LGTB, porque yo creo que luchar por eso es bueno.
pero otra persona me puede decir, oye, no, es que eso es malo, es inmoral. Y Claro. ahí ya, entonces se hace mucho más complejo, hay matices en esa supuesta lucha entre lo bueno y lo malo. Pero yendo a la pregunta, Vito, en el caso, yo estuve revisando tus redes sociales en TikTok, por ejemplo, y tú dices que participaste en un exorcismo. Tengo Sí, entendido. solo en uno. Ya, Derivagen, ya, sí, es un tema, porque primero hay que entender en el mundo católico que se diferencian en más de un tipo de exorcismo. sí, Está bueno, de hecho, el mismo padre Amort, uno de los exorcistas más famosos de la historia, porque exacto. han sido de los más visibilizados, no necesariamente el más famoso de la historia en cuanto al que más ha hecho, pero sí el que más se ha visibilizado. Él habla de que él hizo más de 7.000 o 70.000 exorcismos y uno dice, oye, pero me alcanzan las horas del día. Solo Claro. que se puede diferenciar entre exorcismo mayor, que es el que se hace propiamente tal cuando hay una posesión demoníaca o una integración demoníaca, y el exorcismo menor, Con el ritual claro, romano. y el exorcismo menor que dígase de las oraciones de liberación, y ahí sí uno puede hacer muchas, incluso yo he practicado en ese sentido el exorcismo menor y sigo realizándolo. Em, pero en ese sentido también es súper importante aclarar eso. Yo solamente he estado presente en un exorcismo mayor. Y un exorcismo mayor puede durar meses, semanas, años incluso. Uno a veces ve la película y piensa que son unas cuantas sesiones y ya, pero a veces se pueden extender por mucho tiempo. Pero Claro. sí me ha tocado también derivar a personas para que sean analizadas, por decirlo así, por el exorcista de la diócesis y por el equipo que trabaja con él. Exactamente. Entonces, cuéntanos cómo fue tu experiencia con respecto a ese exorcismo. Fue horrible. Horrible. De hecho, eh, a mí todavía se me ponen los pelos de punta cuando hablo, porque primero no es como en las películas de Hollywood. Claro. Yo diría que es peor, y la persona puede decir, chuta, pero ¿cómo? Es peor, pero por otras cosas, incluso por cosas más psicológicas. Yo me acuerdo cuando el sacerdote, voy a velar su nombre, porque los exorcistas suelen buscar ser más discretos por un tema de seguridad personal y porque hay que decirlo así, yo sé que puede sonar feo, pero hay mucha gente con trastornos mentales que creen que están poseídas y Exacto. si supieran quién era el exorcista se les llenaría en la parroquia de ese tipo de personas. De hecho, cuando yo digo que derivé a dos personas al exorcista, yo digo dos de más de 100, más de 200 que creían que tenían algo. Solo dos. Yo puedo decir, oye, aquí hay algo que no tiene explicación desde la ciencia ni desde algo psicológico. Eh, pero en el que yo estuve fue porque se me invitó. Este sacerdote me conocía, Ya. porque yo le había llevado a una persona y me dijo, oye, ¿quieres acompañarme? Solo me pidió una cosa, que yo estuviera rezando durante la sesión. Yo era ya diácono, todavía no era seminarista, o sea, todavía no era sacerdote. Me pidió rezar, me dio algunas indicaciones que siempre se le dan a la persona. Primero, confiésate antes de la sesión de exorcismo, durante la sesión misma, salvo que yo te lo indique, jamás interactúes con la persona poseída, mantente en oración, quizás de repente yo te voy a pedir, como ya eres diácono, que hagas alguna bendición, que lo rocees con agua bendita, que recites alguna oración que los otros acompañantes, porque generalmente van con más personas, que los otros no pueden hacer porque no están consagrados como tú, que eres diácono. Perfecto. Eh, fue en una no en una población, pero sí en una comuna, digámoslo así, no de la zona más Claro. oriente, Ah, sino más perfecto. bien de la Más, zona sur, más humilde. sí, más vulnerable. Y me acuerdo lo primero, entrar a esa casa. Entrar a esa casa, yo lo único que sabía es que era una niña de alrededor de 14 años. Y éramos el exorcista, yo y cuatro personas más, de las cuales tres eran hombres y eran muy corpulentos, que habían sido cogidos así para poder sostener a la niña en caso de que manifestara fuerza extrema. Claro. Em, ¿Y por qué digo que para mí fue tremenda la experiencia? Una, porque no en todas, hay sesiones de exorcismo, incluso hay una grabada en Netflix, en un documental que hizo sobre el Padre Amor, súper Sí, sencilla. sí. Y hay algunas que son así, que son muy discretas y otras que son muy fuertes. Yo alcancé a estar en tres con esta niña, pero la primera me marcó. Me marcó. La segunda prácticamente no pasó nada y la tercera fue la liberación. Pero la primera, nunca recuerdo entrar a esa casa la casa muy normal, todo maravilloso, y al entrar en el pasillo que daba a la habitación, un frío que no sé cómo explicarlo porque no es como el frío de temperatura, es...
algo que otra te cosa. traspasa. Claro. Y al entrar en la habitación, obviamente yo iba sugestionado, ¿no? Eso no puedo negarlo, porque iba a un exorcismo, uno ya va Sí. predispuesto a ciertas cosas. Pero entrar a la habitación y sentir, yo lo describí así, como que hubiera una persona gigante. Estaba la niña en la cama, pero es como si hubiera una presencia de una persona inmensa y Oh, poderosa. Y que daba temor, temor, mucho sí. temor. La niña estaba muy normal hasta que el sacerdote comenzó las oraciones en latín. Y al imponer su estola sobre la cabeza de la niña, ella entró como en un trance. Después de un rato empezó a hablar en lenguas antiguas, con voces que no eran propias de una niña, para nada. Eran voces muy masculinas y muy profundas. Eh, y también hubo manifestación de fuerza. Claro. ¿Y cuáles son las cosas que a mí de verdad me dejaron con los pelos de punta? Hay cosas así fuertes que a mí no me tocó ver, pero que he escuchado de exorcistas que sí pasan, como esto que mueven las articulaciones de maneras que no son posibles médicamente, pero sí me tocó estos dones de ver más allá. Cuando uno incluso examina personas, uno hace algunas pruebas de repente. Por ejemplo, uno esconde algo en un bolsillo y le pregunta a la persona qué tiene, qué tengo en el bolsillo, pero no como me voy a olvidar de aquí de llegar, entrar y que la niña, cuando ya entro en trance, me mira y me dice, eh, qué bonita es tu hermana y tu madre. Y yo, Oh. y yo en silencio, obviamente el exorcista me dijo, no, no digas nada, y dice, yo sé que llevas su foto en tu billetera, pero, y a tu madre la he visto, porque la he visto después de su muerte. Mi mamá murió en 2008, esto fue en 2021. Qué Y a tu fuerte. hermana, y a tu hermana la veo de cerca. Así que tengan cuidado. Y efectivamente, mi billetera está, ni siquiera está la foto de mi esposa ni de mi hija. Porque Claro. simplemente no me he dado el tiempo de sacar una foto chiquitita. Solo tengo la foto de mi hermana y de mi mamá. Pero luego le dijo a otra de las personas presentes, y aquí viene la parte que a mí, de verdad, yo dije, aquí se nota cómo esta entidad, llámale demonio, llámale ángel, llámale ser del bajo astral, como tú quieras, Sí. pero tiene esta experiencia que le da su existencia mucho más prolongada que la nuestra, su no limitación por el mundo material, y empezó a jugar psicológicamente con uno de ellos que sí se metió a hablar le respondió porque empezó a ser una voz de una mujer llorando, y en ese momento uno de estos hombres fornidos se tiró como a desmayar, pero no se desmayó, y le empezó a gritar, y era la voz de su esposa fallecida. O sea, Y espérame. Eh, los que somos nosotros somos fanáticos de la película El Exorcista. Pasó exactamente igual que en la película, entonces. La ¿cómo? poseída imitó A ver. la voz de la persona fallecida. Mira, incluso conozco a otro seminarista que fue y que él se salió del seminario porque quedó traumado porque después voy a volver a esta escena, Claro. pero empezó que su papá murió de un infarto, el de este seminarista, y murió en sus brazos. Pero al principio él dudó un poco que fuera un infarto, pensó que podía ser otra cosa, y cuando llamó llegó a la ambulancia y había fallecido el papá. Y cuando a él lo invitaron a un exorcismo, el demonio, que era un caballero, o sea, el caballero estaba poseído, comenzó a hablarle con la voz del papá. Y decía, por tu culpa me estoy quemando en el infierno porque no tuve tiempo de arrepentimiento, porque tú me dejaste morir, porque tú te demoraste, por tu culpa he muerto. Y ese seminarista obviamente después tuvo que entrar a terapia psicológica, farmacoterapia psiquiátrica, y después seminario, quedó traumado. Y algo muy similar pasó acá. Empezó a jugar con la persona, pero empezó a decirle, tú me fuiste infiel, eh, me hiciste desdichar mi vida, el matrimonio, recuerda cómo discutíamos, yo tenía todo un futuro por delante, me embarraste la vida. Claro. eh, eh, entonces quedó muy mal la persona. El sacerdote tuvo que echar a este hombre, primero porque rompió la regla, comenzó a interactuar, Sí. pero porque lo vio muy mal también. Y después yo me acuerdo cuando estábamos reunidos que él lo retó. Le dijo, no te dejes, primero, no te dejes manipular, no interactúes. Recuerda que es padre de la mentira. eh, entonces sabe manipular muy bien las cosas y sabe cómo jugar contigo. Porque puede tomar algo que sí dijo tu esposa fallecida alguna vez, pero lo tergiversa y te lo presenta de una manera que te atormenta. Exacto. Así va jugando contigo. Y eso a mí me dejó
más que las voces, más que la fuerza, eso a mí me dejó impactadísimo, porque no conocer a alguien y llegar a poder manipularlo con esa facilidad, no cualquiera puede hacerlo. Yo puedo saber mucho, por ejemplo, de una persona que está conmigo por coaching ontológico y de alguna manera conozco su vulnerabilidad y si yo quisiera podría psicológicamente destrozarla. O personas a las que amo, como mi esposa. El amor en cierto sentido es ofrecer la propia vulnerabilidad y ponerla a disposición de otra persona confiando en que va a cuidar de ella y no servirse de ella. Sí. Pero aquí es una persona que no te conoce de la nada empieza a decir cosas de ti que nadie sabía y a manipularte y a destrozarte de una manera inimaginable. Oye, tío Mike, tengo que hacerte la pregunta. ¿Cómo explicas esto tú de lo que nos está contando la experiencia del exorcismo que presenció Vito? Perdona, estaba muteado. Lo que siempre digo es objeto de estudio. Yo siempre digo que las cosas que no tienen explicación, no hay que decir inmediatamente creo 100% o no creo nada, pero Claro. sí estudiarlas. ¿Por qué? Aquí, por ejemplo, tengo dos preguntas que hacerle a Vito, pero dejarlo que siga con su relato, no sé. Y, eh, igual me gustaría retomar algo que dice, pero para terminar con esta primera sesión de exorcismo, eh, obviamente no terminó con la liberación de la persona, por eso hubo más, pero sí hay momentos en una sesión de exorcismo, a ver, cada sesión es muy distinta a la otra, e imagino, yo estuve solo en uno, pero por lo que he escuchado y leído de otros exorcistas, que también cada caso es muy distinto. Las oraciones son similares e idénticas prácticamente. El ritual está y el exorcista busca seguirlo, pero también tiene la expertise que le hace saber cuándo puede salirse un poco Claro. para hacer otras cosas. Pero, pero obviamente hay momentos clímax en los rituales, pero siempre se llega después hacia el final a un momento más tranquilo, un momento de mayor paz, aun cuando no ha habido liberación, y la persona vuelve a su vida común. Hay personas poseídas que en el día a día están muy bien, muy normales, hasta que se exponen a algún objeto religioso o alguna circunstancia y ahí, como decirlo así, se manifiesta la entidad. Hay personas que sí, en el día a día se ven muy afectadas por esto, por esta posesión, pero otras que no. Entonces, lo importante es que al final de cada sesión se haya llegado de nuevo como a esta faceta de un poco de paz, de tranquilidad, para que la persona pueda seguir con su vida lo más normal posible hasta la siguiente sesión. Pero, ¿iba a decir algo, Andrés? Sí, no, no, no. Termina tu relato. Ah, pero esto es lo que pasó en la primera sesión, o sea, manifestación de fuerza descomunal, la hablar en lenguas antiguas, el poder ver lo que había en mi billetera y hablar de dos personas de mi familia y reconocer que una estaba fallecida y que la otra estaba viva, y él manipular y destrozar psicológicamente a una de las personas acompañantes. Eh, Esas podría decir que fueron las grandes manifestaciones de esa primera sesión de una niña de 14 años cuyo origen, porque eso también a veces hay que buscar en la indagación, ¿de dónde puede venir esa posesión? Eh, Claro. Sí. Ahora, yo coincido con el tío Mike, de que es objeto de estudio, porque las religiones lo que hacen, de aquí también yo creo que es importante esto, es darnos una cosmovisión. El mundo es tan complejo, solamente pensando en el mundo material, en el mundo biológico, químico, físico, Sí. es tan complejo, y ni qué decir si le añadimos eso, el mundo del intelecto y de la realidad intelectual y de la realidad espiritual, para quienes creemos en eso, como hablaba Kant, de la realidad numénica eh, que, que el ser humano necesita ciertos marcos de referencia que le simplifiquen la vida, porque si no estaríamos día a día atormentados. Y en ese sentido la religión te da una cosmovisión, pero una cosmovisión que con todos los beneficios que te puede dar para indagar, para estudiar, también significa límites y también sesgos, porque como decía Shakespeare, no me acuerdo, creo que era, sí, Horacio, en Hamlet, hay mucho más entre el cielo y la tierra de lo que tu filosofía sabe. Creo, Exacto. estoy parafraseándolo, Sí. pero hay mucho más, porque en el mundo del catolicismo y del cristianismo en general se habla de Dios, el ser humano, y entre medio ángeles y demonios. Pero si nos metemos en el mundo espiritual a experimentarlo y no solo estudiarlo, nos daremos cuenta que
Dios, ser humano, ángeles, demonios, seres elementales, bajo astral, larvas astrales, parásitos energéticos y así una infinidad de otros tipos de entidades o realidades que no entran dentro de la cosmovisión cristiana y católica, porque te da un marco de referencia que te permite interpretar las cosas con mayor facilidad, de una manera mucho más sencilla, pero también eso te da un sesgo que a veces te impide ver cosas con mayor amplitud y reconocer otras realidades que escapan a tu interpretación. Y es por eso, y aquí también yo coincido que hay algo que no me gusta del cristianismo, y es que todo aquello que no entra dentro de tu marco de referencia o como visión cristiana es considerado inmediatamente como o falso, o herético, o demoníaco. Sí, Entonces, una persona que practica Reiki, yoga, meditación, no, pero es que eso viene del demonio, abre portales, que... Entonces, pero de entrada, o sea, ni siquiera hay una apertura para intentar de deliberar en torno al asunto y abrirse a una posibilidad diferente. Entonces, sí, si bien nos ofrecen un marco muy valioso para la investigación, para el conocimiento y para poder vivir en calma, al mismo tiempo nos ofrecen un marco que nos puede limitar y sesgar. claro. Entonces, cuando dice que es objeto de estudio, efectivamente, porque yo podría decir, ya, pero ¿habrá sido un demonio? ¿Habrá sido un ángel? ¿Puede un ángel no demoníaco poseer a una persona? ¿Habrá sido el espíritu de un difunto? ¿Habrá sido una entidad del bajo astral? ¿O habrá sido Sí. otro tipo de cosa más psicológica de la cual aún no tenemos explicación suficiente? Oye, yo tengo que ser sincero, yo estoy gozando con esto, espero que los que nos estén escuchando también, porque es primera vez que tenemos un testimonio, tío Mike, desde una persona que fue sacerdote y participó en un exorcismo oficial y nos da las características del exorcismo, del ritual, del ejercicio del exorcismo, del ministerio, como nosotros lo conocemos, lo que Sí. nombra Vito. Así que yo estoy gozando aquí, espero que ustedes también. Y vamos con las dos preguntas, tío Mike, pero antes Pero, vamos y al... Sí, dime, Vito. antes es sumamente importante justamente en el ritual usar el latín. Hay algunos Ahí va exorcistas que la... actualmente, Sí, que algunos exorcistas actualmente no lo usan, pero porque el nuevo ritual de exorcismo lo hace más bien opcional. Pero incluso el mismo Padre Amor explica por qué él usaba el latín, aunque él es el gran responsable del nuevo ritual también. Pero es claro. porque justamente eso a él le permitía distinguir si una persona podía ser un farsante o una persona realmente poseída, porque las personas suelen no conocer mucho el latín, entonces eso le permitía al padre hacer oraciones con palabras más explícitas sin que la persona se sugestionara por lo mismo. Pero a veces el padre sabía que el mismo latín podía sugestionarlas, ahí sí usaba el español. E incluso, y aquí viene lo interesante, el padre Amort yo creo que hay cosas que él creía, pero que no, que jamás llegó a confesar porque era sacerdote y porque también era importante en el Vaticano y tienen ciertos límites. Uno Sí, cuando se ordena sacerdote y antes diácono tiene que hacer una profesión de fe, por la cual uno jura y promete frente al obispo que va a enseñar y solamente enseñar todo aquello que se ajusta a la doctrina y a la moral propia del catolicismo y del magisterio de los obispos. Entonces exacto. también ahí uno mismo se autolimita. Pero por ejemplo el padre Amort, en alguno de sus libros, habla de, no de demonios, habla de negatividades. Entonces, Ah, yo entiendo que por una parte tiene una estrategia, hay una estrategia detrás que la persona cuando él habla de negatividad no se vea sugestionada, porque si está haciendo una oración y dice la palabra demonio, la persona que venga con algún tipo de trastorno mental al escuchar eso puede empezar con manifestaciones, pero que en realidad son más psicológicas. exacto. Pero el Padre Amor habla de negatividades y yo digo, ¿se esconderá ahí algún conocimiento más profundo que él tiene, pero que no puede explicitar tanto por los límites de su propia Sí, profesión de fe? buena Y sabe pregunta. y sabe que dentro de esas negatividades hay más que solamente demonios. Y también habla de personas que acompañan a los grupos de exorcistas que son sensitivas. Sí, Si uno empieza a indagar bien y leer, en el fondo son mediums o claro. clarividentes. Pero en el mundo del catolicismo decir que tengo un medium al lado es hablar del demonio. Entonces, él jamás va a hablar de que había mediums ayudándolo, pero tiene Claro, personas sensitivas con capacidades de ver entidades o seres espirituales que lo ayudaban. Entonces, pero él habla de los sensitivos. Y por eso que eso de este sujeto de estudio me parece muy sensato, porque hay limitantes que la misma cosmovisión y creencia impone. Ahora, yo encuentro que Amor en ese sentido se la saca muy bien
y sabe usar muy bien los términos para no entrar en grandes problemas, pero para dejar cierta ventana o cierta rendija de la puerta abierta. Sí, es interesante eso, Vito, tío Mike, las limitancias que tiene y donde, o sea, es lógico que uno, si está dentro de la religión católica o la que sea, tiene que limitarse. Y como tú Sí. dices, que es una buena reflexión, cuántas cosas sabrán muchos sacerdotes y que no pueden revelarlas finalmente, porque tienen que cuadrarse con la religión. Mira, en el chat de Juan Manuel Pérez de Sevilla, España, dice, quisiera preguntar a Vito si cree él que hay asesinos criminales bajo el influjo de una posesión menor actuando libremente. Que es una pregunta que con al tío Mike le gusta mucho los La asesinatos seriales, criminología. criminología. Y nosotros siempre nos Ya, preguntamos cuánto criminal o cuánta persona en un manicomio está influida por el demonio. mm, ya, aquí la respuesta es, tienen que ser muy cuidadosa, porque por más, a ver, primero, sí, hay influencia, el mundo espiritual está influyendo continuamente, sí, pero ¿en qué sentido? Fíjense que cuando estudiamos en ciencia, el mundo fúngico, los hongos, el mundo de la microbiología, bacterias, viruses, están continuamente entre nosotros. Interactuamos con ellas de forma continua, pero de forma inconsciente, porque no los vemos. Claro, Pero nuestro tracto gastrointestinal está lleno de bacterias, nuestras manos en este momento están llenas de bacterias, también hay virus rondando por nuestro organismo, no los vemos, pero estamos en interacción con ellos. Eh, Estamos rodeados de oxígeno y de partículas y también de seres vivos que están flotando en este momento, que quizás no vemos, algún virus que viene por vía aérea, qué sé yo. Pero a lo que voy es lo siguiente, lo mismo pasa con el mundo espiritual. Y así como el mundo microbiológico, está, incluso el mundo mineral eh, influye sobre nosotros, así también el mundo espiritual, para bien y para mal. Pero eso jamás, jamás va a anular la libertad humana. Y con la libertad siempre viene la responsabilidad. Por lo mismo yo podría decir que sí, toda persona, toda, no solo las personas criminales, tienen influencias de entidades y del mundo espiritual continuamente, pero también nosotros estamos influenciando el mundo espiritual, de manera que no siempre somos tan poco conscientes que lo hacemos. Pero que yo tenga esa influencia no quita mi libertad ni mi responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad, hablo de la necesidad de responder por lo que he hecho, por lo que he hecho con mi libertad, por cómo la he ejercido y también el deber de hacerme cargo de eso. Y por eso yo decía que hay que ser muy cuidadoso, porque yo puedo decir, oye, ya yo asesiné a esta persona, pero es porque tengo el influjo demoníaco y puedo eh, como restarme responsabilidad. No, eres completamente responsable. Porque así sí, como estabas bajo influencia negativa, también te puedo asegurar que si crees eso, Dios te estaba de alguna manera concediendo la gracia, ya sea a través de ángeles o directamente, o del Espíritu Santo, o de algún santo santa, para también tomar una opción por el camino del bien. claro. Mira, vamos a ir con las preguntas del tío Mike. Así que, pero el chat está aquí preguntando y dando mensaje interesante. El tema de hoy, llegué algo tarde, les doy mi like. La Lolanda, muchas gracias amigo por estar ahí. Nos, nos hace muy feliz el interactuar con ustedes. Juan Manuel, espérame. Si has tenido algún tipo de manifestación antes o después de haber participado en este exorcismo, Vito. Que en Eh, tu casa haya Hay, hay- llegado hay- o haya Ya, pasado algo. pero la pregunta tendrá que ver con si he tenido algún tipo de manifestación a raíz de que iba a ir a Exacto, este exorcismo o no. eso. Porque si hablamos de cosas paranormales, yo desde chico sí he tenido experiencias con ese mundo. Y tanto antes como después del exorcismo. Pero si es específicamente por el exorcismo, así como, oye, después te persiguió algún tipo de entidad o pasaron más cosas, no, Ya. no. Ninguna. No es como que se contagie primero. Uno podría pensar que, oye, como yo estoy luchando contra esa entidad va a ir como a buscarme para destruirme. Mira, podría pasar. Pero para las personas, por ejemplo, para mí como maestro de Reiki, eh,
para mí también como creyente y también como sacerdote, porque por más que yo dejé el ejercicio del ministerio sacerdotal, para la teología católica yo soy sacerdote para siempre. Entonces tengo igual la consagración, tengo las manos consagradas que pueden seguir bendiciendo, exorcizando, liberando. Claro, Entonces yo puedo seguir bendiciendo mi espacio, espacios, requisando los espacios y personas que viven conmigo, haciendo protecciones. En ese sentido, no hay temor respecto al exorcismo. Sí hay claro, otros sí, temores con el mundo espiritual que sí tengo, pero van más por el lado de brujos, brujas, porque perfecto. ahí sí hay personas muy poderosas. Sí, Pero mira, volviendo al exorcismo, no me pasó nada con este exorcismo como que yo dijera, uy, justo antes o después tuve algún tipo de persecución espiritual o ataque espiritual o manifestación distinta a las que ya he tenido a lo largo de mi vida. Que tampoco es que sean muchas, pero sí son más que el común de la gente por lo que he ido comprobando sí, a través de conversaciones. me imagino. Diego Mandaca, pero si un demonio que es un ángel puede poseer a una persona, en rigor, ¿podría un ángel o arcángel poseer una persona? Yo creo que sí. Por eso yo antes decía que prefiero hablar de ángeles que ángeles y demonios. Los demonios también son ángeles. Pero si se dan cuenta, y aquí los cristianos van a chirrear los dientes tal vez, pero hay que ponerse súper serios con la búsqueda de la verdad. Porque para mí, ¿qué es un demonio? Como cristiano, todo aquel ángel que no está de acuerdo con las directrices de la entidad mayor, digámoslo así, que busca la libertad y la autonomía por sí mismo. Entonces, inmediatamente se lo deja en categoría de demonio. Pero Claro, es tan reductivista y tan cejada en cuanto a esa visión, porque un demonio, claro, lo asociamos con el mal. Pero ¿qué tal si no todos los demonios, pensando en esa palabra, son malos realmente? ¿Qué tal si también hay demonios que buscan el conocimiento, la libertad, que son casi que humanistas y buscan el progreso de la humanidad o de los seres? Porque también aquí hay mucho antropocentrismo. Como, oye, los ángeles y demonios están siempre centrados en el ser humano. ¿Por qué? sí, ¿Acaso no hay más que solamente el planeta Tierra, que es una cosa ínfima en el universo? Yo creo en la existencia de seres extraterrestres. exacto, Eh, entonces hay que matizar muchas cosas. O sea, yo sí creo que, o sea, si decimos que los demonios poseen, es porque los ángeles pueden poseer, efectivamente. Los ángeles, y de hecho también pueden infestar. Cuando se habla de animales objetos, se habla de infestación. En la Biblia vemos que exacto, hay ángeles, no solo demonios, ángeles que toman posesión de animales y se comunican a través de animales. Pero sí, si un demonio es un ángel y puede poseer, un ángel en la claro, cosmovisión cristiana o un arcángel podría hacerlo, por supuesto. Pero lo mismo, dando un paso afuera del dogmatismo, uno puede decir que quizás no todos los demonios son malos. Ahora, si una persona me dice todos los demonios son malos y esa es la característica del demonio, entonces perfecto. No todos los ángeles que se han rebelado contra Dios, entonces son malos. Pero dentro de lo que se rebelaron contra Dios, hay algunos que sí son malos. Pero nunca exacto, nos olvidemos de que si nos atenemos a las escrituras, Dios envía al ángel de la muerte, que asesina. Literalmente Dios envía a un ángel a asesinar a primogénitos, animales y humanos. Hay pasajes de la Biblia donde en el libro de los Reyes, no sé la cita exacta, se habla de que Satanás viene a exterminar. Y en el paralelo, en Crónicas, se habla de que en el mismo suceso, pero se habla de que Dios fue el que vino a exterminar. ¿Cómo? ¿Fue Satanás o fue Dios? Algunos dicen que desde la psicología profunda que Satanás es como la sombra en la psicología junguiana de Dios, pero es súper complejo. Dios es quien permite que Satanás vaya a atacar a Job. No se lo exactamente. prohíbe, lo hablan como... Son escenas que uno si se pone a verlas en serio dice, oye, pero es como que estoy conversando de uno de mis súbditos, bueno, ya, tócalo, va a ver que él me es fiel, total, casi como lo tengo en mi mano, va a ver que él no reniega de mí. También uno puede ver con más cariño, no, yo lo amo, él me ama, anda, pruébalo. Pero igual al final le está dando tipe libre. Yo jamás haría eso. Si alguien dice, oye, quiero hacerle mal a tu hija, yo jamás le diría, bien, inténtalo. No te lo voy a impedir. Yo jamás haría eso. Claro, Entonces, hay pasajes que son bien interesantes. Claro, hay que entender el contexto en que se escribieron, para quién eran escritos, cuál era el mensaje que se buscaba transmitir, y ahí ya se comienza a matizar un poco. Pero hay que leer muchos textos con una altura de mira que si se leen no desde el dogmatismo, se ven de una manera completamente distinta. claro. Mira, Ay, Silvia Ramírez, por eso se habla del libre albedrío, dice Silvia, tenemos que hacernos cargo de nuestros actos. Tío Mike, Sí, bueno, mira, bueno, todo muy interesante aquí. Hay mucha información, ¿eh? Nos ha pasado a veces con Andrés.
que esto no daría para un programa, sino que como para cuatro, ¿ah? Sí. Abusando un poco de Vito. Pero yo quiero hacerte una pregunta en la cual nosotros estamos de acuerdo con mi hermano, ¿ya? Yo poniéndome, ahora me pongo el traje de cristiano y creo en Dios, ¿ya? Eh, Estamos de acuerdo con Andrés, humildemente, ¿ya? Aquí siempre decimos, no es la verdad absoluta, por supuesto, en ningún caso, y nunca la va a ser. Creemos que cualquier persona con amor a la persona que está poseída puede exorcizarla. Siempre hemos hablado nosotros de la película El Conjuro, en donde Warren dice, bueno, ya el sacerdote no llegó, yo lo puedo exorcizar, ¿me entiendes? Estamos hablando de personas comunes y corrientes, personas de a pie, como dicen en España, ¿me entiendes? ¿Se puede o realmente tiene que ser un sacerdote, un obispo, un papa o lo que sea? Desde la teología católica tiene que ser un clérigo o bien, como en el caso del matrimonio de los Warren, alguien que haya sido autorizado por el obispo. De hecho, está la creencia dentro de los mismos exorcistas católicos que sus exorcismos son eficientes eh, porque tienen la autorización del obispo y por lo tanto la obediencia al obispo es espiritualmente una puerta que les abre la posibilidad de exorcizar. Incluso conocí a un exorcista que afirmaba que él practicaba el exorcismo antes, porque en su diócesis no había exorcista, pero que una vez que el obispo le designó como exorcista, sus exorcismos comenzaron a ser mucho más poderosos. Ahí uno podría decir, puede que haya una realidad espiritual detrás de eso, sí, o puede que el poder mental del exorcista, al recibir ya una investidura oficial, hubiera hecho que él tuviera una mayor convicción y fe en el poder de ese exorcismo y que por lo tanto sirviera. Ahora, sí, eso estoy hablando de la teología católica, pero también hay exorcismos en el budismo. También los hay en el judaísmo, también los hay en el hinduismo, también los hay en el mundo cristiano evangélico. Por lo tanto, ahí uno al tiro dice, no es necesario ser sacerdote. Lo que sí se repite en todos es la fe. La fe, ya sea en el caso del budismo, en el poder, hay muchas ramas del budismo. Hay ramas del budismo ateo, hay ramas politeístas, Sí. hay ramas más. Entonces, también por eso, pero la fe en la entidad en la que tú crees, que es, es la que te va a ayudar a expulsar la entidad negativa, pero hay algo que se ve en común, es la fe. Fíjense, hablo de la fe porque no siempre es el amor, porque sería ideal, por eso decir, pero sería puro idealismo el pensar que todo exorcista ama a la persona a la que está exorcizando. Claro. Y no, a veces puede no, pero sí puede haber una gran fe y un gran amor sí a Dios y el deseo de que Dios triunfe e impere, pero no necesariamente un amor por la persona que está, pero sí Ujú. fe. Fe en el poder de lo que se va a realizar, en el poder de la oración, en el caso del catolicismo, en el poder de los sacramentales, dígase sal exorcizada, agua exorcizada, Claro. aceite exorcizado, agua bendita, la cruz de San Benito, la medalla de San Benito, exorcizadas y bendecidas de manera adecuada. Entonces, hay varios elementos, pero cualquier persona puede hacer un exorcismo. A ver, sí, siempre y cuando tenga una fe muy potente, pero también que tenga un carácter moral y psicológico muy bien formado. Porque yo estoy pensando en testimonios de exorcistas, del Padre Amor, y también en lo que yo viví en este seminarista que dejó el seminario con problemas psicológicos severos después de un exorcismo. Si tú no estás preparado, no solo a nivel espiritual, sino también psicológico, para aquello a lo que te vas a exponer en un exorcismo, puedes terminar muy mal. Y seguramente no vas a ayudar a la persona. Vas a salir mal tú y la persona va a seguir poseída. Entonces, Claro. no basta el amor. Es lo mismo que, por ejemplo, para el matrimonio. No basta amar a la otra persona. Se Ujú. necesita también, porque yo puedo amar mucho a alguien, pero tener una cantidad de trastornos mentales que me hagan incompatible para una vida saludable en pareja. El amor no es suficiente, si bien es sumamente importante. Lo mismo en el exorcismo, no es suficiente con amar a la persona a la que quiero ayudar, no es suficiente con la fe, tiene que haber una formación en técnicas que puedo utilizar, o sea, qué oraciones, qué gestos, qué elementos de la naturaleza voy a utilizar. También hay brujos o brujas que hacen exorcismo. Entonces, Claro. cada religión, cada creencia que tiene exorcismo tienen diferentes rituales.
Algunas cosas son comunes, pero otras son diferentes. Pero por eso se necesita formación humana, psicológica, formación espiritual, también formación técnica, por decirlo de alguna manera, para Ujú, saber cómo proceder, cómo indagar, cómo investigar, cómo descartar casos que sean falsos y cómo averiguar cuáles son reales. Entonces, es un ministerio precioso, para nada fácil, y que requiere formación continua. Información continua sobre todo, no tanto intelectual, sobre todo en la experiencia espiritual, o sea, mantenerse en oración, en meditación. El Reiki también puede ayudar a exorcizar, el Reiki. ujú, Pero para eso hay que mantenerse con prácticas de meditación, de auto-Reiki, de meditación Gassho, viviendo o esforzándose por vivir los 5 principios de Reiki, para que al momento de la canalización esta sea más fluida, servirse de algunos elementos externos. En algunas corrientes de Reiki se usan, además de la radiestesia, las bolas de cristal, y no son para adivinación, son para otra cosa muy diferente, que tiene que ver con brujería y con expulsar entidades o negatividades. Pero por eso, ¿cualquier persona podría llegar a hacerlo? Sí, pero siempre y cuando tenga una formación. Ahora, no ujú. puedo negar que puede haber casos, aquí yo no tengo la experiencia directa con nadie, pero me atrevería a decir que por el poder de Dios y por el poder del ser humano, que a veces es inconsciente, quizás casos extremos, casos límites, en este caso de posesiones y manifestaciones demoníacas, que me hacen ver a una persona quería sufrir, me pueden llevar a ejercer un poder espiritual del que yo ni siquiera sabía que estaba dotado. Pero eso ya es solamente una elucubración mía. Yo creo que sí sería posible, en algunos casos contados, pero no puedo afirmarlo como que sea algo que sea frecuente. Sería más bien la excepción a la regla. Ujú. ¿Te quedó claro, tío Mike? Sí, me llamó mucho la atención y yo creo mucho en el cerebro, yo creo mucho en el efecto placebo y todo lo demás. De hecho, ahí me puse doctor placebo. Eh, y cuando Vito me dijo, claro, lo que pasa es que si te autoriza una persona de la iglesia que es un obispo, ya tienes, hablando en forma de, a mí me gusta mucho el juego de rol, ya Mm. tienes mucho ya 50 puntos más para que tú ejerzas de exorcista. Sí, me gustó mucho la respuesta. Yo tengo otra pregunta que no me puedes decir si estoy equivocado o no. Estadísticamente siempre son más mujeres que hombres los que son poseídos, siendo que la mujer es más porfiada y le puede decir al demonio, oye, ¿sabes qué? No te creo, ándate, no estoy enojada, ¿me entiendes? Todas esas cosas. Ahí volvió el Esto es, tío Mike de siempre, ¿viste? Ahí volvió el tío Mike esto de es, siempre. esto es en broma, esto es en broma, pero Mm. estadísticamente, dime si estoy equivocado, corrígeme o no, estadísticamente siempre son más mujeres que hombres. ¿Por qué será esto, Vito? Pero mira, aquí hay varias cosas que precisar. Primero, esto es algo que yo le critico a los exorcistas, ¿Ya? y es que sí que, a ver, bueno, una le critico obviamente muchas de sus creencias católicas, pero eh, y es que no hay estudios de estadística serios. En parte porque muchos ocultan en algunos casos, pero por amor a la persona y porque la persona, si se supiera que estuvo poseída, terminaría con un estigma social muy fuerte. Entonces, por Mm, eso se busca la mayor discreción posible. Pero no hay un estudio estadístico que uno pueda decir, oye, se ha tomado una amplia población para poder saber si primero la mayor cantidad de poseídos son personas religiosas o no religiosas, si las personas son mujeres u varones, si son niños, adolescentes o adultos. No hay mucha claridad. Pero incluso si fueran más mujeres, ahora, aquí entramos en el terreno de la suposición, porque como digo, no hay estudios. E incluso si los hubiera, son tan pocos los casos que son conocidos que sería el resultado estaría falseado completamente, porque son mucho más los casos de los que no se sabe que de los que se saben. ya. Ahora, y aquí también hay que hacer otra precisión más. En el mundo de la psicología hay un subdiagnóstico a nivel de los hombres. No es que los hombres tengan, estoy pensando ahora, solo psicológico. Muchas veces decimos, oye, las mujeres son las que más tienen trastorno a nivel psicológico. La verdad es que no.
quizás son las que más lo visibilizan porque lo comunican más y se abren más a la posibilidad de recibir tratamiento psicológico. Los hombres, en cambio, se lo guardan mucho más. Sí, Por eso hay, fíjate, hay más intentos suicidas en mujeres, pero hay más suicidios en hombres. claro. Hay más mujeres que entiendo. intentan Sí, suicidarse, pero hay más hombres que llegan finalmente a matarse. claro. Eh, porque muchos no sabían, jamás se imaginaron que le estaba pasando por esto, pero quizás eso va a ir cambiando con la cultura, con cómo va evolucionando la sociedad, y espero que así sea. Pero lo mismo pasa a nivel de exorcismo. Como yo dije, una persona poseída puede llevar una vida relativamente normal y pasar desapercibida para las personas, salvo que sean muy observadoras y se den cuenta de algunos detalles. En ese sentido, pero las mujeres suelen ser más religiosas que los hombres, o quizás a expresar más y comunicar más su fe que los hombres. También hay que hacer esa precisión. Sí, Pero quizás por lo mismo también buscan más ayuda. Quizás hay muchos Claro. hombres en la historia que estuvieron poseídos, pero que prefirieron guardárselo por vergüenza, por la misma vergüenza que de repente un hombre puede sentir al sentirse mal, con una depresión. Claro. Todavía hay cierto estigma. Entonces, por eso digo que hay que precisarlo más. No me atrevería a decir que son más mujeres, pero sí podría decir que sí estoy seguro, incluso sin un estudio, que han habido más mujeres que han sido exorcizadas que hombres. Pero justamente porque Claro. quizás los hombres le hacen el quita a todo aquello que los pueda mostrar como vulnerables. sí, exactamente. Oye, Exacto. tío Mimi, aquí yo estoy anonadado con tanta información tan interesante. El chat dice Silvia Ramírez, formación de protección por trabajos con energía. Nunca he hecho exorcismo, pero sí Reiki, dice Silvia, nuestra amiga. Ah, Diego Mandaca dice, la mitología dice que los demonios le han enseñado a la humanidad la música, la ciencia, etcétera. Me hace sentido pensando en la respuesta anterior. Juan Manuel de Sevilla, España, dice el padre Luzón, famoso exorcista en España, de los más preparados, dice que el Reiki abre puertas a la procesión por las posturas, a la posesión, perdón, por las posturas y las concentraciones que abre esas puertas. ¿Qué hay de cierto de esa, de estas personas que están en contra del yoga y del Reiki, Vito, que dicen que Eso, la abren... persona, aquí hubo una confusión porque en realidad está hablando del yoga por los asanas y los pranayama, o sea, por las posturas y las respiraciones. Pero sí, efectivamente, por eso digo que lo que dije en algún momento antes, en el mundo del cristianismo no esotérico y del catolicismo, todo aquello que no sintonice con el credo y con las creencias propias oficiales de la iglesia es demonizado. Sí, Es lamentable, porque es reflejo de inmadurez mental e intelectual. Porque obviamente, de hecho, y aquí yo siempre entro en polémica y digo, a ver, si tú eres católico, rezas el rosario bien, pero tú sabes que habían religiones previas que rezaban también el rosario, obviamente no con Ave María y Padre Nuestro, pero sí, usaban el mismo artificio, con las mismas cuentas, y le rezaban a entidades que tú considerarías hoy demoníacas. Tú sabes que los Juegos Olímpicos eran uno de los dioses, esos mismos dioses que los padres de la iglesia condenaron como demonios, pero tú sigues celebrando los Juegos Olímpicos. Tú sabes que las reglas actuales del básquetbol y el fútbol, tal y como las conocemos hoy, fueron forjadas por los masones, lo mismo que tu iglesia condena. Y tú sigues celebrando los partidos de fútbol, alegrándote con tus equipos o incluso jugando al deporte. Pero ¿por qué no consideras que eso abre portales si también está relacionado directamente con entidades que desde tu fe se consideraban demoníacas? Entonces ahí las personas quedan como, chuta, bueno, es que no sabía, bueno, ahora lo sabes. ¿Vas a dejar entonces de practicar fútbol, básquetbol, los Juegos Olímpicos? ¿Vas a dejar de rezar el rosario? O sea, si te das cuenta en la historia de la conformación de los escritos bíblicos, se usan elementos de varias tradiciones religiosas, persas, egipcias, caldeas y varias mitologías, que obviamente pasaba por un matiz judío, pero son textos que fueron tomados, fueron adaptados a la propia creencia, pero que provienen de religiones cuyas entidades espirituales fueron consideradas pues, demoníacas. Y tú sigues leyendo la Biblia y creyendo en ella. Entonces, cuando uno se pone serio en esta búsqueda de la verdad, uno tiene que afrontar esas cosas y decir, chuta. Entonces, ¿por qué con tanta facilidad digo que el Reiki, que el yoga abren portales? ¿Solo porque vienen de Oriente? Porque las mismas personas dicen, oye, pero el mindfulness viene del budismo y la meditación abre claro. portales. Pongámonos serios. Si eso es así,
Si una persona entonces se sienta y simplemente le presta atención a su respiración, le acaba de abrir un portal al demonio, porque eso ya es meditación. Si uno va al Exactamente. budismo, yo cuando falleció mi mamá en 2008, yo hubo todo un año que me alejé de la iglesia y me metí en la práctica y el estudio del budismo y del hinduismo. Y cuando uno lee la definición de meditación, uno se da cuenta que todo el mundo medita. Porque la meditación se define por dos palabras clave, y el Dalai Lama también lo dice en varias conferencias, que son atención y presencia. Si yo estoy leyendo un libro en estado de flujo, es decir, muy presente y con atención, ya estoy en un estado de meditación. Si yo estoy escuchando una canción con todo mi ser, ya estoy meditando. Entonces, yo le diría a todas estas personas, bueno, entonces vas a tener que dejar de escuchar música y de leer con placer y con presencia y atención porque estás abriendo un portal, porque estás meditando. En el yoga, por ejemplo, claro, la gente piensa en las posturas, pero si uno se mete a estudiar el yoga, hay varios tipos de yoga que son un sistema completo. Pero hay un yoga que no hay, no todos los yogas son posturas, algunos son solo respiración, otros son cierto tipo de alimentación, otros incluyen respiración y posturas, y otros incluyen actos de servicio y de caridad para los necesitados. Entonces yo le preguntaría a estas personas, entonces cada vez que tú ayudas a un necesitado estás abriendo un portal al demonio, porque estás practicando yoga. O sea, lo mismo que no le digas yoga, pero si te vas al mundo del yoga, estás haciendo yoga. Claro. Entonces, por eso hay que, cuando uno, por eso hay que cuestionar también lo que nos enseñan. Porque si uno se queda, por ejemplo, también la otra vez veía un sacerdote que decía, no, los monjes de Brasil, cuando tú te abres a su acción, te abres al demonio, porque te pueden visitar espíritus demoníacos, tú le abres la puerta. También yo diría, se basa en la ignorancia, o más bien en el dogmatismo, pero para infundir miedo en los fieles, para que ellos no se abran a posibilidades diferentes a la que la doctrina católica oficial profesa. Entonces, una vez más, el miedo sigue siendo utilizado. Yo creo que a veces no de mala manera en el sentido de con una mala intención, sino que sinceramente por lo que se les ha enseñado, ellos creen en eso. Claro. Creen en eso. Lo Y mismo pasa, por ejemplo, con las apariciones marianas o de santos. La iglesia es súper estricta por ejemplo, para aceptar que una aparición es real. Pero dentro de eso, de ese ser estricta, entra todo aquello que no coincide con su doctrina. Entonces, si hay una aparición mariana, por más que haya milagros, haya conversiones, si la aparición mariana llega a enseñar cualquier cosa que se desvíe de la teología oficial, es calificada como falsa o como proveniente de un origen no conocido. O es decir, en otras palabras, está diciendo puede venir del demonio. claro. Pero se cierran inmediatamente. O sea, si algo contradice la doctrina oficial, inmediatamente lo tachan como demoníaco o como algo falso. Y justamente te iba a hacer esa pregunta, pero me la contestaste ahora sobre las apariciones marianas. Como dice el tío Mike, hay muchos temas que podemos tocar en lo extraterrestre. Nosotros entrevistamos hace algunas semanas a un chileno que recorre los cementerios desenterrando magia negra. Que está en Y TikTok, ¿verdad? exactamente. Y estuvo muy Creo que lo he interesante visto. a Creo que lo he propósito visto. de que tú mencionaste los monjes brasileños que él se atendió con ellos. Y muy, muy interesante. Mira, Juan Manuel dice, cada vez que tocamos estos temas, algo pasa. Que acababa de cocinar, estaba en España él, y fui al salón y escuché como mover cacharros en la cocina. Cuando toco el tema demoníaco siempre me pasa algo. Juan Manuel tiene un historial ahí importante de estos temas. Dice, mi humilde opinión, ¿por qué no importa lo que abre puertas? No tiene que tener sentido. Estoy tratando de entender lo que escribe Juan Manuel. Esas conclusiones se sacan por casuística, repetida tras recabar información de actividades del poseído. Más que nada como entender lo que dices tú, Vito, de estas prácticas, yoga, reiki, meditación. Yo he escuchado muchas veces Ah, ya. que si meditas estás propenso a ser poseído, como dices tú, y hay mucha ignorancia en el tema, Ya, pero ahora lamentablemente. entiendo lo que va la persona, porque efectivamente, dentro de las preguntas que el exorcista le hace a la persona supuestamente poseída, para indagar si lo está o no, le pregunta, ¿has practicado el yoga, has practicado el reiki, has practicado la meditación, te has metido en el esoterismo, etcétera? Y Claro, muchas personas poseídas sí,
Pero ahí también uno podría entrar, chuta, ¿será que la posesión realmente es una entidad o que la persona es una persona inclinada hacia ese tipo de cosas y por lo mismo es más sugestionable? Pero bueno, están esas preguntas y en muchos casos sí. Pero hay otros casos de posesiones y por eso también este es mi problema con el exorcista. Falta estudio, falta experimentación. El método científico, si quieren validar algo, no les sirve la casuística porque siempre va a estar cegada por su propia visión también. Porque una persona puede decir, Claro, sí, yo hice yoga, perfecto, estás poseído, hiciste yoga, match. Pero ¿qué tal si en realidad es por otra cosa y nunca fue por el yoga? El exorcista de entrada, por su creencia, va a asociarlo. Pero no hay una demostración causal. Porque fíjense, hay casos de exorcismos de religiosos, de religiosas, que estuvieron poseídas. Hay un caso famoso, el mismo padre Fortea lo cuenta, de un convento donde todas las sí, monjas fueron poseídas y que duró mucho tiempo, pero sí, ninguna de ellas tuvo prácticas ocultistas en la investigación, ninguna practicó nada oriental, eran monjas de tomo y lomo y fueron poseídas. Entonces uno podría, y ahí perfectamente podría llegar un cristiano evangélico y decir, es porque le rezaban a la Virgen y a los santos, que en realidad son espíritus demoníacos. No, evangélicos más extremos. Tendrían la misma posibilidad que el exorcista cuando dice, oye, por yoga reiki, en estos mismos casos, un cristiano evangélico puede decir, ah, pero es porque le rezan a los santos, le abren puertas o a entidades que no saben quiénes son porque los santos no existen. claro. Entonces, siempre va a depender desde la ideología desde la cual lo interpretas. Si yo soy un psicólogo, por ejemplo, que no creo que, porque pasó en su tiempo, que no creo, por ejemplo, que exista el TDAH, por más que yo tenga una persona adelante con TDAH, yo jamás la voy a llegar a diagnosticar, porque para mí eso no es real, no entra dentro de mi cosmovisión y lamentablemente la persona no va a recibir el tratamiento que necesita, pero por el sesgo ideológico de quien tiene enfrente. Exactamente. Oye, ha sido un baño de mucha información. Como dijo el tío Mike, necesitamos, si está disponible, obviamente, Vito, más adelante para hacer temas específicos, ya sea hablar más de posesiones, quizás de brujería, de extraterrestres, de la Iglesia Católica, que quedó ahí pendiente también el tío Mike con su arsenal. Eh, Hay mucho, mucho que hablar. Yo estoy extremadamente complacido por tu participación, Vito, porque nos... Para mí uno de los temas que me apasiona es la posesión satánica, el exorcismo y esas cosas. Eh, y también, como dice el tío Mike, hay mucha información que tocar. Y para qué decir espero que Juan Manuel allá en Sevilla esté bien, esté sin problema. Tío Mike, así como para ir cerrando esta primera entrevista, esperemos que haya más, Vito, entrevista con Esperemos Vito, que sí. tío Mike, tus palabras de conclusión, algún mensaje. Sí, no, o sea, a ver, complacido porque Vito me respondió como yo esperaba, ¿me entiendes? O sea, incluso más allá, ¿ya? Claro, Y lo otro es que nos dio un baño de sabiduría acá. Pues yo siempre le he dicho yo que el profe de acupuntura me dice, ¿por qué no indagamos más en la cultura oriental, que es muy rica en dioses y todo eso? O sea, yo siempre, a ver, en lo que yo estoy totalmente de acuerdo con Vito es que hay mucha ignorancia, sin ofender a nadie, ¿ah? Lo que pasa es sí, que de repente hay personas que reciben la fe y reciben a Dios sin investigar, sin hacerse eso de voy a preguntar y yo tengo dudas de esto. Decir duda en el medievo era condenarte a la hoguera, ¿me entiendes? Entonces, estoy de acuerdo con Vito en que las religiones también, hablemos de la religión católica, siempre han ido de la mano con el miedo, ¿ya? El miedo de preguntar, el miedo de tener la duda. De hecho, la misa antes decía, pero ¿cómo te atreves a dudar del sacerdote que dijo esto? Ni siquiera te atrevas a dudar. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que me gusta, ¿me entiendes? Ser más abierto y tener siempre la duda, ¿por qué no? ¿Me entiendes? De hecho, cuando se habla de paganos,
es todo lo que está fuera de la Iglesia Católica, todo lo que está fuera de todo esto, ¿me entiendes? Y no significa necesariamente que sea malo, ¿me entiendes? O sea demoníaco, o sea satánico, todo eso. Eso es más que nada. Yo le agradezco la calidad de tiempo de Víctor. Disculpa, hay una persona que está aquí poseída Ahí psicofonía. y psicofonía. Yo le agradezco a Vito, de verdad, de corazón, la calidad de tiempo que le puso el programa, de Sí, verdad. de todas maneras. Y de todas maneras. Y eso, y te agradezco enormemente, Vito, tu participación acá. Vito, Y yo le palabra al agradezco a ustedes cierre, amigo mío. En primer lugar, quiero darle las gracias a todos ustedes, a ustedes dos, a Andrés, a Mike, por esta invitación. Y obviamente para mí sería un privilegio poder seguir encontrándonos en el futuro. Feliz, me fascina conversar de estos temas, me fascina recibir preguntas, por eso feliz también de que en el chat se hayan realizado preguntas y espero para el cierre que este encuentro, que este podcast haya dejado más dudas que certezas, Claro. porque la duda nos hace crecer. La certeza es maravillosa, por supuesto, cuando se alcanza, pero tarde o temprano hay que volver a dudar. La duda nos hace madurar, la duda nos amplía la mente, la conciencia, la duda también nos permite interactuar con otras personas no desde la superioridad, sino desde la humildad de saber que somos iguales y que tenemos visiones válidas por más que sean distintas. Entonces, espero que hayan quedado muchas dudas, muchísimas dudas, y que no esperen al siguiente podcast en que estemos juntos para plantearlas, sino que empiecen desde ya a indagar, a buscar, porque creo que el arquetipo, yo sé que mucha gente se puede espantar cuando uno dice esto, pero solamente pensando en algo intelectual, el arquetipo luciferiano es el de este ser que busca la luz, pero que busca no solo la luz, sino brillar, y para eso busca el conocimiento, la autonomía y la libertad. Y se da la posibilidad de explorar, incluso si eso lo saca del seno paterno de Dios y de la seguridad y comodidad en la que se encontraba. Incluso si eso significa ser excomulgado y, y echado. Pero esa búsqueda de la verdad desde la libertad, posibilitando la duda y la curiosidad, yo encuentro que es valiosísima y también es entretenido aprender, conocer, interactuar con otras personas y no sentirse dueño de la verdad, sino un buscador continuo de la misma. Exactamente. Eso es lo que opinamos siempre con el tío Mike. Independiente de que estemos en contraposición de nuestras creencias y no creencias, siempre dejamos esta invitación a las personas que nos siguen y son personas que me gustan. La otra vez estábamos conversando con el tío Mike de que somos pocos pero somos buenos. Creo que tenemos esa capacidad de darnos cuenta de que hay cosas que no entendemos, que sin embargo podemos tener nuestra opinión, pero siempre queda la ventanita pequeña de que podamos estar equivocados y siempre estar investigando, siempre, de todas las fuentes. Así que, amigo mío, te doy las gracias, te mandamos un abrazo. Tío Mike, muchas gracias por estar esta noche calurosa. Nosotros nos imaginamos que estamos en una noche lluviosa de invierno, ¿eh? Como va a ser lo más misterioso el asunto. Así que le mandamos un saludo a todas las personas que nos escucharon y los libero a tío Mike y a Vito y estamos en contacto, Vito, amigo mío. De todas Saludos a maneras, la hermosa familia que tienes también. igualmente para ustedes. Saludos Bueno, por allá. buenas noches, tío Mimi. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y a ustedes que estuvieron en el chat y están aquí en Spotify, en evox.com y también en nuestro canal de YouTube, les damos las gracias por estar acá. Comenzamos con un pequeñísimo problema técnico, no le había dado al botón de transmitir, así que les pedimos disculpas. Los dejamos invitados para una próxima oportunidad. Recuerden que estamos en un mundo un poquito difícil, de repente la vida se pone complicada, pero con paciencia, con amor, con fe se puede. Así que le mandamos un abrazo lleno de cariño y misterio. Esto fue, gracias por estar ahí, Podcast Bajo el Umbral. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral.